¿Y si te dijera que en la última cena Jesús dejó un mensaje tan oscuro como revelador, que muy pocos cristianos han llegado a comprender? Mientras todos recuerdan el pan y el vino, las palabras que más inquietan son estas: el que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. Mateo 26, 23. Esta declaración no solo anuncia una traición, sino que expone el profundo conflicto espiritual que ocurre incluso entre los más cercanos al Maestro. Hoy veremos cómo esta escena sagrada encierra un mensaje que atraviesa siglos de fe, señalando la hipocresía, la lucha interna y el verdadero precio del seguimiento de Cristo. Revelaremos los detalles ocultos de este momento crucial y te mostraremos cómo identificar si tú también podrías estar ignorando señales divinas en tu propia mesa espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? La traición es uno de los actos más dolorosos que un ser humano puede experimentar. Pero hay algo aún más desconcertante: ser traicionado por alguien a quien le diste confianza, a quien llamaste amigo, con quien compartiste pan en la misma mesa. Eso fue exactamente lo que vivió Jesús en la última cena. Mientras muchos recuerdan este evento como una escena de comunión y amor, muy pocos perciben la carga espiritual oscura que también estaba presente. La última cena no fue solo una reunión previa al sacrificio de Cristo. Fue también el escenario de una batalla espiritual silenciosa, donde lo sagrado y lo profano se enfrentaron cara a cara, y donde la traición se reveló con una claridad tan profunda que, si realmente la entendiéramos, cambiaría para siempre la forma en que nos acercamos a la mesa del Señor. Jesús lo sabía todo. Sabía que lo iban a arrestar, sabía quién lo negaría, quién huiría y sobre todo sabía quién lo entregaría. Sin embargo, lo más impactante es que, aún conociendo todo eso, permitió que Judas se sentara junto a él. Le ofreció pan, le habló con ternura, le dio una oportunidad hasta el último momento. Y fue en ese acto de amor, no en un castigo, no en un juicio, donde se reveló el abismo que ya existía en el corazón de Judas. En Juan 13:18, Jesús cita el Salmo 41:9 al decir: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. No se trataba solo de una traición política ni de una acción violenta. Se trataba de una fractura espiritual profunda, un rechazo a la luz que había compartido con todos ellos. Y Judas, aunque seguía físicamente presente, ya no formaba parte del reino que Jesús estaba instaurando. Resulta conmovedor pensar que en esa mesa no había enemigos declarados. No estaban los fariseos ni los romanos, estaban los 12, los más cercanos, los que habían caminado con Jesús, visto milagros, escuchado parábolas, recibido enseñanza directa del Maestro. ¿Cómo es posible entonces que el traidor no fuera uno de los que estaban afuera, sino uno que estaba dentro? Aquí se esconde la primera gran advertencia para el creyente moderno. Muchas veces creemos que el mayor peligro para nuestra fe proviene del mundo exterior, de los que no creen, de los que se burlan, de los que atacan abiertamente la palabra. Pero en realidad, las heridas más profundas no vienen del enemigo que está lejos, sino del amigo que está cerca y cuyo corazón ya no late con el amor de Dios. Jesús no fue traicionado por un enemigo, fue traicionado por alguien que conocía bien su rostro. Esa traición sigue ocurriendo hoy. Tal vez no con una bolsa de monedas ni con un beso en el huerto, pero sí con la frialdad de una vida que finge amar a Jesús mientras su corazón se ha vendido a otra causa. Hay quienes se sientan cada domingo en la mesa del Señor, levantan sus manos en adoración, pero en lo secreto han pactado con el ego, con la ambición,
con el pecado. Y aunque externamente parecen discípulos, su alma se ha desconectado del propósito divino. Judas había comenzado como los demás. Fue llamado, escuchó, obedeció, siguió. Pero en algún punto su visión de Jesús dejó de ser espiritual y se volvió política. Esperaba un Mesías guerrero, no un Salvador crucificado. Su decepción lo empujó a vender al Maestro. Pero no fue la decepción lo que lo condenó. Fue la falta de arrepentimiento. Jesús dio muchas señales, habló claramente. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Mateo 26, 21. Los discípulos se entristecieron, todos preguntaron, ¿Yahweh, soy yo, Señor? Y Judas, que ya tenía un acuerdo con los principales sacerdotes, se atrevió a preguntar lo mismo. Jesús respondió, pues tú lo has dicho. Mateo 26, 25. Esta escena es profundamente reveladora, no solo por lo que dice, sino con lo que calla. Jesús no lo expone públicamente, no lo humilla, no lo expulsa, le habla de forma privada, personal, le ofrece una última oportunidad para reconsiderar, pero Judas ya había cerrado su corazón, el enemigo ya había entrado. Y eso es lo que más debe preocuparnos. No el error ocasional, no la duda pasajera, sino el endurecimiento persistente del alma que ya no responde a la voz de Dios. En Lucas 22:3 se nos dice con una claridad escalofriante: entonces Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, que era uno del número de los 12. Esta no es una metáfora, es una declaración espiritual contundente. Judas, uno de los 12, había abierto una puerta y Satanás, con toda su oscuridad, entró. No fue posesión involuntaria, fue una invasión autorizada, porque cada vez que cedemos terreno al pecado sin arrepentimiento, permitimos que la tiniebla se asiente en nosotros. Lo que comenzó como una crítica interna, como una decepción no sanada, como una ambición no rendida, terminó en traición. Judas no cayó de la noche a la mañana. Su alma se fue apagando poco a poco, en silencio, mientras su cuerpo seguía caminando junto a la luz del mundo. Jesús, en su infinito amor, aún así le ofreció el pan que simboliza su cuerpo, el pan de la comunión, el pan que solo debe ser compartido entre los que viven en pacto con Él. Y eso nos confronta hoy. ¿Con qué corazón nos acercamos a la mesa del Señor? ¿Con uno rendido, quebrantado, deseoso de ser transformado? ¿O con uno que guarda resentimientos, planes ocultos, máscaras religiosas? El apóstol Pablo fue tajante en su advertencia a la iglesia de Corinto. El que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Primera a los Corintios 11:27. No es una advertencia simbólica, es una alerta espiritual, viva. La mesa del Señor no es un ritual vacío, es un lugar de vida o de juicio. El drama de Judas es que caminó tan cerca de Jesús y aún así no fue transformado. Fue testigo del amor encarnado y aún así eligió la sombra. Hay creyentes hoy que, como Judas, están dentro pero no están conectados. Participan, pero no se entregan, reciben, pero no obedecen. Y lo más trágico es que piensan que el hábito religioso puede sustituir la comunión real. Pero Jesús no busca discípulos que lo sigan por costumbre. Él busca corazones rendidos, transformados, decididos a vivir bajo su señorío. Judas representa no solo al traidor, representa al religioso sin conversión, al discípulo de apariencia, al creyente que nunca se dejó purificar por dentro. Jesús sabía que la traición era necesaria para que se cumpliera el plan, pero eso no hace menos grave la decisión de Judas. En Mateo 26, 24, el maestro declara:
a la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Palabras duras, estremecedoras, pero justas. El dolor de Jesús no era solo por la cruz que venía, sino por el alma que se perdía. Él no estaba solo preocupado por el sufrimiento físico, estaba dolido por Judas, porque había amado a ese hombre, lo había llamado, instruido, confiado en él. Y verlo tomar el camino de la perdición partía su corazón. Esa es la compasión divina que no comprendemos del todo. Un Dios que sufre por la pérdida de uno, aun cuando esa pérdida fue elegida con libertad. La presencia de Judas en la mesa revela algo que a menudo ignoramos. No todos los que están cerca de Jesús están con Jesús. La cercanía física no equivale a intimidad espiritual. Puedes estar en la iglesia, leer la Biblia, cantar alabanzas y aún así tener un corazón apartado. El hecho de que Judas estuviera allí entre los 12 nos recuerda que las apariencias engañan y nos invita a hacer una evaluación profunda de nuestro propio caminar. ¿Qué nos motiva a seguir a Jesús? ¿Qué tesoros estamos escondiendo en el corazón? ¿Qué puertas hemos dejado entreabiertas al enemigo? ¿Qué áreas aún no hemos rendido? En la última cena lo invisible se hizo visible. La traición que había germinado en secreto floreció ante los ojos de todos. Pero no para escandalizar, no para destruir, sino para mostrar que el reino de Dios no se construye con apariencias, sino con entrega total. Jesús, con lágrimas invisibles, permitió que Judas se marchara. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan 13:27 le dijo. No fue un mandato de aprobación, fue una sentencia de libertad. Jesús no fuerza a nadie a quedarse, no encadena a nadie a su lado. El amor de Dios es tan grande que permite incluso ser rechazado. Y aquí es donde todo cobra sentido, porque lo más oscuro de la última cena no fue la traición en sí, sino el hecho de que esa traición ocurrió en medio del mayor acto de amor. Mientras Jesús instituía la cena como un recordatorio de su cuerpo entregado y su sangre derramada, uno de los suyos tramaba su arresto. Mientras se hablaba de unidad, uno planeaba la división. Mientras el cielo tocaba la tierra, uno prefería el polvo de la ambición. Este contraste profundo debe hacernos temblar, porque nos muestra que podemos estar en el lugar correcto, pero con el corazón equivocado. El mensaje oscuro de la última cena es este: no basta con estar presente, no basta con saber, no basta con conocer a Jesús de nombre o por tradición. Judas conocía el nombre, conocía los milagros, conocía la voz, y aún así su alma eligió otro camino. El peligro no es solo caer, el verdadero peligro es permanecer en la oscuridad creyendo que seguimos en la luz. Jesús no quiere tu religión, quiere tu corazón, no quiere tu rutina, quiere tu entrega. Hoy, al recordar ese momento sagrado, no debemos apresurarnos a juzgar a Judas como si fuera un personaje lejano. Debemos preguntarnos, ¿hay algo de Judas en mí? ¿He negociado mi fe por conveniencia? ¿He traicionado al maestro con mis actos? ¿He compartido el pan sin haber rendido mi alma? Porque si esa es la verdad, aún hay tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero es urgente responder, porque tarde o temprano la traición escondida saldrá a la luz. Y solo los que hayan permanecido en la verdad estarán firmes. Este es el comienzo de una verdad que transforma, que sacude, que confronta. Y lo que sigue en este mensaje es aún más profundo. Porque la mesa no solo fue testigo de una traición, fue también el lugar donde se reveló el misterio de la redención, ¿no? Y del juicio.
Cuando Jesús tomó el pan y lo partió, no estaba ofreciendo solo alimento físico, sino un símbolo eterno de pacto. El pan y el vino que compartió con sus discípulos durante la última cena marcaron el inicio de una nueva alianza entre Dios y la humanidad. Una alianza sellada, no con sangre de cordero, sino con su propia sangre. En ese momento sagrado, cada gesto tenía peso espiritual, cada palabra era un eco de los cielos. No era una ceremonia superficial, era una declaración profética. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Estas palabras establecen un vínculo que no puede tomarse a la ligera, porque implican no solo recordar, sino participar en la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. El pan no era solo pan, era un llamado al sacrificio. Y el vino no era solo vino, era la representación tangible de un compromiso radical. El que lo tomaba sin discernimiento se convertía en culpable, no por ignorancia, sino por desprecio. La cena del Señor no fue diseñada para ser un ritual más en el calendario religioso. Fue instituida como un acto de entrega absoluta, de comunión sincera, de identificación plena con el sufrimiento y la victoria del Redentor. Por eso, el apóstol Pablo, con palabras llenas de urgencia, escribió: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. Aquí se revela el peligro que muchos no perciben. Lo sagrado puede convertirse en juicio cuando se manipula, cuando se banaliza, cuando se practica sin reverencia. La participación en el pan y el vino no es un acto neutro, es un acto espiritual de dimensiones eternas. Cada vez que alguien se acerca a la mesa del Señor con un corazón dividido, con pecado oculto, con una fe fingida, está proclamando su propia condenación. Y esta verdad no es simbólica, es espiritual. Porque no se trata solo de lo que se ve, sino de lo que ocurre en lo invisible. En ese reino donde el alma es medida y los actos externos son pesados en la balanza divina. Jesús no entregó su cuerpo para que el hombre lo tomara como un símbolo vacío. Su sangre no fue derramada para ser convertida en tradición. Cada elemento de la última cena está impregnado de propósito eterno. El pan partido anuncia una vida quebrantada, dispuesta al servicio y al sufrimiento. El vino derramado anuncia una redención que costó la vida del Cordero sin mancha. Por eso, cuando alguien participa de estos elementos sin haber renunciado a su antigua manera de vivir, lo que está haciendo no es conmemorar, sino profanar. Y esto no es una idea nueva. Ya en el Antiguo Testamento los sacrificios ofrecidos sin un corazón arrepentido eran abominación delante de Dios. En Isaías 1:13-14 el Señor declara: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Estas palabras nos muestran que no es el rito lo que agrada a Dios, sino el corazón con el que se realiza. Y si esto era cierto bajo el antiguo pacto, ¿cuánto más bajo el nuevo? Cuando el sacrificio ya no es de animales, sino del Hijo eterno de Dios. Participar de la cena del Señor sin temor reverente es un acto de arrogancia espiritual. Es un desprecio al sacrificio de la cruz. Es colocarse al borde del juicio sin saberlo. Cuando Jesús ofreció el pan y el vino, no lo hizo de manera automática. Lo bendijo, lo partió, lo entregó. Cada acción fue una declaración de entrega. Y al decir, haced esto en memoria de mí, no estaba pidiendo una repetición mecánica. Estaba exigiendo una identificación.
Recordar a Jesús no es solo evocar un hecho histórico, es encarnar su vida, su obediencia, su pasión. Es renunciar al ego, al pecado, a la autosuficiencia. Es aceptar el llamado a morir con Él para vivir con Él. Romanos 6, 6-8 lo expresa con claridad. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Por eso cada vez que se toma el pan se declara muerte al yo. Y cada vez que se bebe la copa se acepta el costo del discipulado. Este acto, lejos de ser un momento de comodidad, es una renovación del pacto, un recordatorio de que no se puede servir a dos señores. La mesa del Señor es santa y quienes se acercan a ella deben hacerlo con manos limpias y corazones puros. No se trata de perfección, sino de sinceridad. No se trata de mérito, sino de rendición. Dios no busca personas impecables, busca hijos quebrantados, conscientes de su necesidad, dispuestos a vivir en obediencia y verdad. La iglesia de Corinto, a la que Pablo escribe con tanta firmeza, había caído en el error de convertir la cena del Señor en un evento social, en una reunión más. Algunos comían antes que otros, algunos bebían en exceso, otros participaban sin discernimiento. Por eso el apóstol advierte que muchos estaban débiles y enfermos y muchos duermen. Primera carta a los Corintios 11:30. Como consecuencia de acercarse indignamente a lo sagrado. Esta afirmación revela una dimensión espiritual que pocos consideran. El juicio puede manifestarse en el cuerpo, en la salud, en la vida misma, cuando se desprecia lo santo. No es un castigo arbitrario, es una consecuencia directa de haberse separado del temor de Dios. El pan y el vino no son elementos mágicos, no confieren gracia por sí mismos. Son símbolos cargados de significado espiritual. El que participa de ellos sin discernimiento, sin haber examinado su vida, sin arrepentimiento, está tomando sobre sí una carga que no puede sostener. Por eso Pablo exhorta: examínese pues cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Primera carta a los Corintios 11:28. El examen no es una formalidad, es un acto de introspección espiritual. Es mirar hacia adentro con sinceridad, dejando que el Espíritu de Dios revele las áreas no rendidas, los pecados ocultos, las actitudes contaminadas. La cena del Señor fue establecida para fortalecer la fe, para unir al cuerpo de Cristo, para recordar el amor incondicional del Salvador. Pero también fue diseñada como una línea divisoria. Al tomar el pan y el vino, el creyente declara públicamente su adhesión a Cristo, su participación en su muerte, su compromiso con una vida nueva. Y esa declaración tiene peso, no puede hacerse con ligereza. Jesús mismo advirtió en Mateo 7:21-23, y que es que no todo el que le llama Señor entrará en el reino, sino solo aquel que hace la voluntad del Padre. Participar de la mesa sin estar en su voluntad es pronunciar un Señor vacío, una palabra sin respaldo, una mentira revestida de religión. El pacto de la sangre es un llamado a una vida consagrada. Hebreos 10:29 lanza una de las advertencias más serias del Nuevo Testamento. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La sangre que fue derramada no puede ser tratada como algo común. El pan que fue partido no puede ser tomado con indiferencia. Hay una santidad que rodea estos elementos, una presencia que los envuelve, una gloria que exige reverencia, porque en ellos se manifiesta el misterio del amor de Dios, un amor que no escatimó nada para rescatarnos. Cuando Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, Lucas 22:20, estaba sellando una alianza eterna con aquellos que creerían en Él. No es una copa cualquiera, es el símbolo de un compromiso que exige toda
la vida. En los pactos antiguos la sangre marcaba el inicio de un vínculo inquebrantable. ¿Cuánto más ahora cuando se trata de la sangre del Hijo de Dios? Este pacto no se basa en condiciones humanas, sino en la fidelidad divina. Pero requiere respuesta, requiere que el que participa viva conforme a ese pacto, que no se aparte, que no lo traicione con una vida que niega lo que profesa con los labios. La cena del Señor no fue diseñada para la comodidad espiritual, sino para el despertar del alma. Es un recordatorio de la cruz, un llamado al quebrantamiento, una invitación a renovar el compromiso. No es una ceremonia para entretener, sino una declaración de guerra contra el pecado. Cada vez que el pan es partido y el vino es derramado, se proclama que la muerte de Cristo sigue teniendo poder, que su sangre aún limpia, que su cuerpo aún sana, pero también que su justicia sigue vigente. No hay lugar para la tibieza en esa mesa. O se participa con reverencia y fe, o se cae bajo juicio y disciplina. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y eso incluye a quienes se acercan a la mesa del Señor. No se trata de memorizar versículos ni de aparentar santidad. Se trata de rendir el corazón, de vivir con integridad, de andar en luz. Juan escribe que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Esa es la condición para una comunión verdadera. Andar en luz. Solo así el pan y el vino cumplen su propósito. Edificar, fortalecer, renovar. De lo contrario, se convierten en juicio. La última cena fue mucho más que una despedida. Fue un acto profético, una declaración de poder, una advertencia santa. Y hoy, cada vez que nos acercamos a esa mesa, participamos de ese mismo misterio. No es un acto del pasado, es una realidad viva. Jesús está presente en ese momento. Su espíritu examina los corazones, su palabra evalúa las intenciones, y su gracia, si es recibida con fe, transforma. Pero si es ignorada, se convierte en testigo del endurecimiento. El pan que nutre al justo puede convertirse en piedra de tropiezo para el impío. La copa que consuela al humilde puede ser amargura para el rebelde. La mesa del Señor es sagrada, y quien se acerca debe hacerlo sabiendo que allí no hay espacio para la duplicidad. La mesa estaba servida, el pan había sido partido, la copa había sido pasada. El ambiente parecía estar lleno de solemnidad, pero también de tensión, porque aunque los discípulos no comprendían del todo lo que ocurría, algo en sus corazones les decía que ese momento no era uno más. Las palabras de Jesús retumbaban con una gravedad inesperada. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Nadie habló con certeza. Nadie señaló, nadie actuó. Todos se miraron, todos se preguntaron: ¿acaso seré yo, Señor? Esa pregunta repetida por cada uno reveló no solo la incertidumbre, sino también la conciencia de que ninguno estaba completamente libre de caer. Lo que llama la atención es que a pesar del temor, a pesar de la sospecha, ninguno hizo algo. Ninguno se levantó, ninguno defendió al maestro. El silencio de los discípulos fue tan revelador como la traición misma. En ese silencio se escondía un conflicto interno, el deseo de ser fiel, pero también el miedo de quedar expuesto, la voluntad de amar, pero también el temor de perder. Y ese mismo conflicto es el que muchas veces paraliza al que cree frente a la injusticia, frente al pecado, frente a la tibieza espiritual. El silencio se convierte en un acuerdo tácito. No decir nada, no intervenir, no tomar posición. Es en muchos casos la forma más sutil de complicidad.
Porque quien ve el mal y lo permite con su pasividad, ha dejado de ser testigo de la verdad para convertirse en testigo mudo de la mentira. La Escritura no trata con indiferencia el silencio en los momentos clave. En el libro de Esther, Mardoqueo le advierte a su sobrina: si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Esther 4:14. El llamado era claro, no podía callar cuando el destino del pueblo estaba en juego. Su posición, su privilegio, su acceso al rey no eran para su comodidad, sino para el cumplimiento de un propósito divino. Del mismo modo, los discípulos habían sido escogidos, instruidos, preparados, pero en el momento en que más se necesitaba su voz, guardaron silencio. No fue ignorancia, fue evasión, fue miedo, fue falta de convicción. El silencio, cuando nace del temor y no del discernimiento, no es prudencia, es abandono. Jesús lo sabía. Sabía que al anunciar la traición, ninguno daría un paso al frente para protegerlo. Sabía que todos estaban luchando con su propia inseguridad. Pedro se sentía fuerte, pero caería. Tomás aún dudaba. Judas ya había decidido. Y los demás, atrapados entre el amor y el miedo, no supieron qué hacer. Por eso Jesús no esperó que lo defendieran. No esperó consuelo. Lo entregó todo, sabiendo que en ese momento Él sería el único fiel. Pero no porque los demás lo odiaran, sino porque el miedo los había dominado. Y el miedo, cuando se vuelve patrón, incapacita el alma para responder a lo divino. Las palabras de Jesús dirigidas al traidor no fueron comprendidas por los demás. Algunos pensaron que hablaba de provisiones, otros no entendieron en absoluto. Esta confusión revela una verdad profunda. Cuando el corazón no está preparado espiritualmente, incluso las advertencias más claras pueden pasar desapercibidas. Judas salió y nadie lo detuvo. Nadie preguntó. Nadie lo siguió. La Escritura dice que era de noche. Juan 13:30. Y no solo en lo literal, sino también en lo espiritual. El momento estaba cargado de oscuridad, no solo por la traición que se consumaba, sino por la ausencia de reacción de los que decían amar a Jesús. Este detalle no puede pasarse por alto. El silencio de los discípulos no fue una omisión casual, fue una señal de la inmadurez espiritual que aún los rodeaba. A pesar de haber estado con Jesús, de haber oído su voz, de haber visto sus milagros, todavía no comprendían la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Todavía no tenían el discernimiento para identificar el mal en medio de lo sagrado. Esa misma falta de discernimiento es la que hoy sigue afectando a muchos creyentes. Se permite el pecado en el nombre de la tolerancia. Se calla la verdad para no incomodarse, guarda silencio ante la herejía por miedo a perder aprobación, y al hacerlo se pierde algo mucho más valioso: el favor de Dios. La palabra enseña que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Santiago 4:17. Esta es una de las definiciones más claras de pecado por omisión. No solo se peca al hacer lo malo, sino también al no hacer lo correcto. Y eso fue lo que ocurrió en la última cena. Ninguno de los discípulos se atrevió a enfrentar a Judas, aunque sabían que algo estaba mal. Ninguno tuvo el valor de detenerlo, ni siquiera de alertar a Jesús, como si él lo necesitara. Pero su pasividad fue evidente. Y esta pasividad es la que sigue contaminando la iglesia, convirtiendo al cuerpo de Cristo en una congregación de espectadores, en lugar de ser una comunidad de guerreros espirituales. En Apocalipsis, Jesús habla con severidad a la iglesia de la Odisea, le reprocha su tibieza. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Apocalipsis 3:16. La tibieza no es un pecado escandaloso, pero es una condición espiritual peligrosa. Es la actitud de quien no rechaza a Dios, pero tampoco se compromete con Él. Es la postura de quien no niega la verdad, pero tampoco la defiende. Es el silencio en medio de la batalla. Es la falta de reacción ante lo evidente. Y ese fue el ambiente que rodeó a la última cena. No fue un banquete de celebración, fue una mesa testigo de la ceguera espiritual de los hombres más cercanos a Jesús. Cuando el corazón del creyente se acostumbra al silencio frente al pecado, la conciencia comienza a apagarse. Lo que antes causaba indignación, ahora se tolera. Lo que antes se consideraba error, ahora se relativiza. Y en ese proceso, la sensibilidad espiritual se pierde. Se deja de discernir lo santo, se justifica lo impuro y se termina participando de lo que antes se habría denunciado. Jesús enseñó que los que no están con Él están contra Él. Mateo 12:30. No hay neutralidad en el reino. No existe un terreno intermedio. O se habla la verdad o se calla y se coopera con la mentira. El Evangelio demanda una postura clara. Jesús fue directo al decir: el que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Pero esa confesión no se limita a las palabras. Se expresa también en los actos, en la manera de vivir, en la disposición a confrontar lo incorrecto. No con orgullo, sino con autoridad espiritual. No con condenación, sino con convicción. Pero siempre con fidelidad. Porque quien calla cuando debe hablar, pierde la oportunidad de ser luz. Y quien permite la oscuridad en nombre de la prudencia, ha dejado de ser sal. La última cena es un llamado a despertar, a comprender que la cercanía a Jesús exige responsabilidad espiritual. No basta con estar en la mesa, no basta con conocer las Escrituras, no basta con haber sido testigo de sus milagros. Lo que cuenta es la respuesta del corazón ante la verdad. Y esa respuesta no siempre será cómoda, a veces implicará confrontar al amigo, a veces implicará perder relaciones, a veces implicará cargar con la cruz del rechazo, pero es el precio de ser fiel. Jesús lo sabía. Sabía que cada uno de sus discípulos enfrentaría esa lucha. Por eso, no solo les habló de traición, les advirtió que todos lo abandonarían. Y ellos en su seguridad lo negaron. Pero Él no se engañó. Conocía la fragilidad de sus corazones. Sabía que el miedo aún reinaba en ellos. Por eso, antes de ser entregado, les habló del Consolador. Les prometió que no los dejaría solos, que el Espíritu Santo vendría para guiarlos, para enseñarles, para recordarles todo lo que Él había dicho. Porque solo con ese poder podrían vencer el silencio. Solo con esa presencia podrían convertirse en testigos verdaderos. Después de Pentecostés algo cambió. Pedro, que antes había negado a Jesús por temor, ahora predicaba con valentía. Juan, que antes guardó silencio, ahora escribía con fuego profético. Todos, transformados por el Espíritu, rompieron el pacto con el miedo y abrazaron el llamado al testimonio fiel. Ese es el poder del Espíritu en un corazón rendido. Transforma el silencio en voz, la duda en convicción, el temor en autoridad. Y ese mismo poder está disponible hoy para cada creyente que se atreva a romper con la pasividad. La mesa del Señor no es lugar para espectadores, es un altar de decisión. Cada vez que el pan es partido, el alma debe responder. ¿Estás del lado de la verdad? ¿O estás simplemente observando? ¿Defiendes al Cristo vivo con tu vida? ¿O callas cuando su nombre es despreciado? Estas preguntas no pueden responderse con evasivas. Exigen verdad, exigen compromiso, exigen un corazón que diga con firmeza: aquí estoy, Señor. Úsame para hablar cuando otros callan, para actuar cuando otros se esconden, para hacer luz cuando otros se apagan. En ese salón donde se celebró la última cena, no todos entendieron el momento, pero Jesús sí. Él sabía que el silencio de sus amigos no impediría el cumplimiento del plan eterno
Sabía que la redención seguiría adelante incluso si era con lágrimas. Pero también sabía que ese silencio era una señal, una advertencia para todos los que vendrían después. Porque no basta con amar a Jesús en lo secreto, hay que confesarlo en lo público. No basta con decirle Señor, hay que obedecerlo con hechos. No basta con compartir la mesa, hay que estar dispuestos a defender la verdad que esa mesa representa. La traición fue dolorosa, pero el silencio fue un espejo, un reflejo de la condición humana, siempre propensa a callar cuando se necesita hablar, siempre tentada a preservar la seguridad personal antes que el testimonio del reino. Pero el llamado de Cristo no ha cambiado. Él sigue buscando discípulos que estén dispuestos a hablar en medio de la oscuridad, a denunciar el pecado con gracia, a vivir la verdad con firmeza, a romper el pacto con el miedo para establecer una alianza con la justicia. La cena continúa, el pan sigue siendo partido, la copa sigue siendo pasada y con cada acto el cielo observa no solo qué decimos, sino qué callamos, no solo qué creemos, sino qué hacemos cuando la verdad está en juego. En ese juicio silencioso del alma el Espíritu examina, y el que esté dispuesto a hacer voz hallará gracia. Pero el que prefiera ser sombra se perderá en la noche que ya había comenzado a caer. Mientras la mesa estaba lista y el pan aún no se había partido, Jesús se levantó, no para predicar, no para realizar un milagro, no para reprender. Lo que hizo fue tomar una toalla, ceñirse como un siervo y comenzar a lavar los pies de sus discípulos. Cada movimiento fue intencional, cada gesto una enseñanza silenciosa, cada gota de agua una confrontación directa a la soberbia que todavía contaminaba los corazones de quienes lo llamaban maestro. Porque no se trataba solo de higiene física, se trataba de una limpieza que iba más allá de lo visible. En ese acto humilde se escondía una advertencia profunda. El agua no era solo símbolo de servicio, era símbolo de separación entre lo que es puro y lo que ya ha sido contaminado por el poder del rechazo espiritual. Pedro no lo entendió al principio. Su reacción fue la que muchos hubieran tenido, resistirse. No porque despreciara el gesto, sino porque no podía concebir que el maestro se inclinara como esclavo. Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Juan 13:6. La lógica humana no podía procesar un liderazgo así. Pero Jesús respondió con una sentencia que rasga cualquier pretensión religiosa. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Era una obra espiritual, una purificación necesaria antes de ser parte verdadera de su cuerpo. Y cuando Pedro intentó rechazar por completo el acto, Jesús fue aún más claro. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Juan 13:8. No era una opción, era una condición. Ese lavamiento no fue solo una enseñanza sobre humildad, fue una delimitación de quién estaba limpio y quién no. Jesús mismo lo dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Juan 13:10. La distinción fue hecha. No todos estaban limpios. Judas estaba allí, presenció el acto, escuchó las palabras, pero su corazón ya estaba entregado. La pureza externa no puede ocultar la corrupción interna. Puedes tener los pies mojados y aún así tener el alma manchada. La limpieza espiritual no depende del ritual, sino de la rendición del corazón. Este momento marca una de las revelaciones más intensas de la última cena. Mientras el mundo esperaba un rey que conquistara con espada, Jesús mostraba que el verdadero poder se revela en el servicio. No porque disminuya la autoridad, sino porque desenmascara el orgullo.
lavó los pies de quienes lo abandonarían, de quienes dudarían, incluso del que lo traicionaría. No para justificarlo, sino para dejar claro que la oportunidad de ser limpios estaba aún al alcance. Pero no todos la aceptarían, porque aunque las manos de Cristo estaban dispuestas a lavar, algunos corazones ya se habían cerrado a esa redención. El simbolismo del agua no es nuevo en las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento, la limpieza ritual con agua representaba consagración. Los sacerdotes no podían acercarse al altar sin antes purificarse. El tabernáculo mismo exigía lavamiento antes del servicio. Pero lo que Jesús hace en la última cena trasciende el rito. No está purificando manos para una ofrenda externa. Está tocando los pies de hombres comunes para marcar un camino nuevo. Porque quien ha de caminar con Él debe caminar en santidad. No basta con decir que se cree, es necesario andar en limpieza. Y esa limpieza no viene por mérito, sino por sumisión al toque del Maestro. En ese silencio cargado de sentido, cada discípulo tuvo que decidir si permitía ser lavado. Ninguno entendía plenamente lo que ocurría, pero todos sabían que no era un acto cualquiera. El Mesías, el Hijo de Dios, estaba arrodillado, tocando el polvo que sus pies habían recogido en los caminos. Y al hacerlo estaba haciendo visible lo que muchas veces permanece oculto: el orgullo, la resistencia, la autosuficiencia. Porque no todos quieren ser servidos. No todos aceptan que necesitan limpieza. Muchos prefieren seguir caminando con pies sucios, convencidos de que lo externo basta para estar en comunión con Dios. Pero Jesús fue categórico. No hay parte con Él si no se acepta la limpieza. Esa es la barrera invisible que separa al discípulo genuino del impostor religioso. Y esa barrera se hizo evidente esa noche. Judas, aunque presente, no fue parte del lavamiento. Su exclusión no fue física, fue espiritual. Ya había tomado su decisión. El enemigo ya había entrado. El acto de Jesús, aunque ofrecido con el mismo amor, no encontró espacio en su alma. Y aquí se revela una verdad que muchos evaden. El amor de Cristo no fuerza la rendición. Llama, ofrece, lava, pero no invade. El corazón que no quiere ser limpiado permanecerá sucio aunque esté cerca del agua. Cuando Jesús terminó de lavar los pies, se volvió a sentar y preguntó: ¿sabéis lo que os he hecho? Juan 13:12. No fue una pregunta retórica, fue una confrontación. Porque entender el lavamiento no era solo reconocer la humildad del gesto, sino a asumir su implicación. Ejemplo os he dado, dijo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pero este ejemplo no era una simple invitación a servir, era una exigencia de pureza para poder servir. Porque quien no ha sido lavado no está preparado para tocar la vida de otros. Quien no ha sido transformado no puede transformar. El lavamiento es el umbral que precede a la autoridad espiritual. Por eso, este acto no puede ser reducido a una lección de moral. Es una separación espiritual, un filtro divino, una línea invisible que divide a los que están listos para el reino de los que aún caminan en tinieblas. No todos aceptan ser expuestos por el agua, no todos se permiten ser tocados por la gracia. Algunos, como Judas, prefieren conservar su imagen, su estatus, su plan. Pero el que no quiere ser lavado no tiene parte con Cristo. Es un mensaje claro. No hay comunión sin santidad. No hay redención sin humillación. No hay autoridad sin purificación. El agua que tocó los pies de los discípulos sigue fluyendo. No en forma de rituales, no, sino como una demanda espiritual para todo aquel que quiera ser parte del cuerpo de Cristo. No basta con comer el pan, no basta con beber la copa. El alma debe estar dispuesta a dejarse limpiar. Porque no se trata de perfección humana, se trata
de disposición divina. El lavamiento de pies revela el corazón, muestra quién está dispuesto a ceder, quién permite que el orgullo sea arrancado, quién deja que el polvo acumulado del camino sea quitado por las manos que sangrarán horas después por esa misma alma. El lavamiento fue antes de la traición, antes de la cruz, antes del juicio, porque nadie puede soportar la cruz sin haber sido lavado antes por el agua del servicio. El que no se deja limpiar en la intimidad no podrá resistir el fuego del sacrificio. Por eso Jesús lo hizo antes de partir el pan, porque el orden espiritual es perfecto. Primero se lava, luego se participa, primero se limpia, luego se comparte, primero se humilla, luego se es exaltado. Y ese orden no ha cambiado. No hay atajos hacia el reino. Solo quienes se han dejado lavar pueden ser enviados a lavar los pies de otros. La mesa del Señor es también un lugar de purificación, pero no se accede a ella por apariencia, se accede por humildad. La misma humildad que llevó a Jesús a arrodillarse debe estar en cada alma que se acerca a Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo Mateo 11:29. Y en esa mansedumbre el rey se hizo siervo, y al hacerse siervo reveló quiénes estaban listos para el reino, porque el reino no es para los que se exaltan, sino para los que se dejan tocar, para los que permiten que el Maestro lave, quebrante, restaure. El mensaje oculto en este gesto no es menos poderoso que la cruz, porque la cruz vino después, pero el lavamiento fue el portal. El que no acepta la toalla no está preparado para cargar el madero. El que no deja que Jesús lave sus pies no podrá caminar en sus pasos. Y esa es la razón por la cual este acto fue colocado en medio de la última cena. No como un adorno, sino como una advertencia, porque nadie puede servir en el reino si aún lleva polvo del mundo en sus caminos. La limpieza espiritual no es una opción secundaria, es el fundamento del discipulado y no depende de lo visible. El fariseo también se lavaba las manos, pero su corazón estaba lejos. Jesús no busca manos limpias, busca corazones lavados, mentes renovadas, vidas dispuestas a ser corregidas. Y eso solo es posible cuando el alma se postra y permite que el agua toque las zonas más endurecidas por el orgullo. El Maestro sigue lavando, pero no todos siguen dispuestos. Algunos aún prefieren conservar su posición, otros no quieren que sus impurezas sean expuestas. Pero quien rehúsa la limpieza también se rehúsa a la comunión. Aquel que fue testigo del lavamiento y no respondió, no entendió el reino, porque el reino comienza con agua antes que con fuego, con servicio antes que con autoridad, con renuncia antes que con gloria. Jesús no necesitaba lavar pies para ser rey, pero lo hizo para mostrar que solo los que se vacían pueden ser llenos, que solo los que se dejan limpiar pueden ser enviados, que solo los que aceptan el quebranto pueden portar la unción. El lavamiento de pies en la última cena no fue una escena secundaria, fue un acto profético que separó a los que tenían parte con Cristo de los que no. Y esa separación continúa vigente, porque el reino sigue exigiendo pureza. No la pureza que se predica, sino la que se vive. No la que se aparenta, sino la que nace del quebrantamiento. No la que convence a los hombres, sino la que es aprobada por el cielo. La toalla sigue extendida, el agua sigue fluyendo, el Maestro aún se arrodilla, no por debilidad, sino por compasión. Pero los pies que no se dejan tocar se alejan, se contaminan, se endurecen y terminan caminando lejos del propósito. Pero los que se rinden, los que se exponen, los que permiten que esa limpieza alcance cada rincón oculto, esos serán los que participen verdaderamente del pan, del vino y de la cruz. Mientras el pan era compartido y las palabras del Maestro aún resonaban, Pedro, lleno de seguridad, proclamó con firmeza que jamás abandonaría al Señor.
Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Dijo con la convicción de quien cree conocer la profundidad de su fidelidad. Pero Jesús, que no se deja impresionar por las palabras, le respondió con una certeza que traspasa el alma. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo 26, 33, 34. Esta escena revela una verdad que incomoda. No toda negación es deliberada y no todo alejamiento se hace con intención consciente. A veces el alma niega a Cristo no con palabra, sino con actos, no en público, sino en la intimidad del corazón. Pedro no traicionó como Judas, pero su caída fue igual de dolorosa. Mientras el juicio avanzaba y el rostro del maestro era desfigurado por golpes injustos, el que había prometido estar hasta la muerte lo negó. No una vez, ni 2, 3 veces. Frente a rostros anónimos, en medio del temor, bajo la presión del momento, We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. We stood beneath the streetlight, shadows dancing on the stone. 2 hearts a little broken, trying not to feel alone. Your voice was like a memory I thought I'd left behind, soft as fading echoes drifting slowly through my mind. But something in your quiet smile pulled every truth to light, a spark I haven't felt in a long, long time. After all this time, we found our way back to the fire. Through every shattered night, we carry pieces of desire. If love can bend and still survive, then maybe we were meant to rise, to heal, to learn, to shine.
after all this time. We walked along the river where the city meets the dawn. You told me that you never really felt like you were gone. And suddenly the distance didn't feel so far to cross, like every step we'd taken only led us to this pause. The moments we were scared to lose now fall in perfect line, a path that leads us closer every single time. After all this time, we found our way back to the fire through every shattered night. Convicciones se deshicieron y la voz que había dicho yo nunca se convirtió en el eco de la negación. Y cuando el gallo cantó, no solo se cumplió una profecía, se rompió una imagen. Pedro descubrió que su amor no era tan fuerte como pensaba, que su entrega no era tan firme como afirmaba, que su fe todavía no había sido purificada por el fuego. Negar a Cristo no siempre se manifiesta en una traición abierta. A veces es ceder ante la presión de un entorno hostil, callar cuando se debería hablar, comprometer principios para evitar el rechazo, adaptarse al mundo para no ser señalado. En Lucas 9:26, Jesús declaró: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. No se trata solo de rechazar su nombre, sino de vivir una fe escondida, diluida, tibia, una fe que se acomoda, que se disfraza, que se protege a sí misma más de lo que honra a su Señor. Pedro lloró amargamente, no por vergüenza pública, sino por dolor espiritual. El gallo que cantó no solo anunció el amanecer, marcó el fin de una ilusión, la de creer que se puede seguir a Cristo sin morir al yo. El canto fue un llamado al quebrantamiento, a la restauración que solo nace del reconocimiento. Porque negar a Cristo, incluso sin palabras, es retroceder en el camino, y solo el arrepentimiento sincero puede devolvernos al centro de su voluntad. En esa negación silenciosa muchos hoy caminan sin saberlo, pero aún canta el gallo. Aún hay tiempo de volver, de afirmar la fe, de declarar con la vida que el Señor es digno, incluso cuando el mundo exige silencio. La mesa no era solo un lugar de intimidad, era también un frente de batalla. Mientras el pan era partido y la copa era pasada, no todos los presentes estaban en comunión con el cielo. Lo que parecía un momento de unidad escondía una tensión invisible, un enfrentamiento entre dos reinos, porque cuando lo sagrado se manifiesta, también lo hace la oposición. En esa cena, Cristo instituyó un pacto eterno, pero el adversario ya había sembrado la traición. Las palabras de Jesús no fueron neutras. Uno de vosotros me entregará. No era una simple revelación, era una declaración de guerra espiritual. En la misma mesa donde se ofrecía la redención, se estaba gestando la rebelión. El Evangelio de Juan es claro al decir que Satanás ya había puesto en el corazón de Judas la decisión de entregarlo. Juan 13:2. No fue un impulso, fue una operación espiritual. Mientras el mundo veía una comida entre amigos, en lo invisible se libraba una lucha por el destino de las almas. Cada palabra de Jesús confrontaba las tinieblas. Cada acto, cada gesto, cada silencio era parte de una estrategia divina que desmantelaba los planes del enemigo. El pan que alimentaba a los fieles se convertía en juicio para el traidor. La copa que significaba nueva vida era despreciada por quien ya había elegido las sombras. La última cena fue más que un momento previo a la cruz. Fue una escena de discernimiento donde se expuso lo que no podía seguir oculto.
Jesús no necesitó levantar la voz. Su autoridad quebrantaba las estructuras internas de cada corazón presente. El verdadero campo de batalla no estaba afuera, estaba en el interior de los hombres. Por eso algunos recibieron vida y otros fueron entregados a la oscuridad. El poder de esa mesa no radicaba en sus elementos, sino en el espíritu que los llenaba. Porque allí donde Cristo se entrega, todo lo oculto es revelado. En ese contexto, la mesa del Señor sigue siendo un espacio de conflicto. No por falta de paz, sino porque la santidad siempre desenmascara lo profano. Cuando alguien se acerca con un corazón dividido, no permanece sin ser tocado. O es transformado o es quebrado. Hebreos 4:12 afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra se hizo carne y se sentó con ellos. Por eso no hubo zona neutra. Cada uno respondió, aunque no con palabras. La mesa del Señor no es un refugio para la hipocresía. Es una trinchera donde se define la lealtad, donde el alma debe elegir entre la verdad y la traición. Por eso cada participación en ese pan y en esa copa es una declaración espiritual a favor del reino o en su contra. Hay un detalle silencioso que permanece flotando en la atmósfera de la última cena y que rara vez se contempla con el peso que merece. Jesús, sabiendo que era su última noche antes de la cruz, eligió quedarse, no huyó, no evitó la mesa, no canceló el momento, permaneció. Y al hacerlo, nos enseñó que hay batallas espirituales que no se libran con huida, sino con presencia firme. Esa noche no se trató solo de advertir a los discípulos o de revelar un traidor. Se trató de demostrar que el verdadero poder espiritual no radica en evitar el conflicto, sino en mantenerse fiel, aun cuando la sombra de la traición se siente a pocos pasos. La presencia de Cristo en esa mesa fue la confirmación de un amor que no retrocede. Su decisión de partir el pan, aun sabiendo lo que venía, fue un acto de poder celestial. Porque allí donde otros habrían huido, Él permaneció, no con resignación, sino con la seguridad de que el plan del Padre no podía ser detenido ni por la traición de un amigo, ni por el silencio de los cercanos. Su ejemplo nos confronta, nos llama a revisar no solo si estamos en la mesa, sino si estamos dispuestos a permanecer cuando el ambiente se vuelve incómodo, cuando la santidad exige entrega total, cuando ser fiel implica renunciar al confort. El oscuro mensaje de esa cena no solo está en lo que ocurrió con Judas, ni en lo que dijeron los discípulos, ni siquiera en la dimensión espiritual de los símbolos. Está en lo que Jesús mostró sin decirlo, que el amor no es sentimentalismo, sino permanencia. Que la verdadera comunión no es estar solo cuando hay pan, sino también cuando hay copa amarga. Que la santidad no es evasión del mundo, sino una presencia firme en medio de él, decidida a cumplir el propósito aunque todo alrededor anuncie traición, negación o abandono. Cada vez que volvemos a la mesa del Señor, no estamos reviviendo un recuerdo, estamos entrando en ese mismo misterio. Y ese misterio no es estático, es dinámico, es una cita donde el alma es confrontada, donde la luz vuelve a separarse de las tinieblas y donde el carácter de Cristo se manifiesta no en lo espectacular, sino en lo silencioso, en permanecer, en entregar, en partirse a sí mismo por obediencia, por redención, por amor. El mensaje oculto de esa noche no fue que uno lo traicionó, fue que él eligió quedarse, y eso es lo que transforma.
Porque solo quien permanece fiel en la mesa donde otros planean traición es digno de llevar la cruz con dignidad. Esa noche Jesús no solo instituyó la cena, instituyó el ejemplo del amor que no cede ante la oscuridad. Y ese amor sigue llamando hoy a quedarse, a partir el pan, a entregar la vida, aunque la noche ya haya comenzado.